Ética jurídica. Bien, nos corresponde seguir avanzando entonces y referirnos ahora a Aristóteles. Hablamos de Sócrates, de Platón, y ahora nos corresponde hablar de Aristóteles. Habíamos dicho ya algunas cosas de él. Básicamente que el pensamiento de Aristóteles es enciclopédico, en el sentido de que resumió todo el saber de su época. Traspasó más de una frontera de las diferentes ciencias. Han habido personas como Aristóteles, después de casi 20 siglos, ¿no es cierto? Aparece Leonardo da Vinci en Italia. También una persona que tenía tantos saberes. Por eso que es difícil entender que hayan esas personas con tantos tipos de saberes, con tal capacidad para aprender y estudiar tantas cosas y bien. Hasta hay una teoría, como se llama ahí, relacionada con los extraterrestres, que dice que han sido los extraterrestres los que se han encargado de colocar estas personas cada cierto tiempo en la humanidad, cuando han visto que la humanidad está estancada, para que le den una especie de empujoncito y podamos seguir como especie humana caminando hacia el futuro. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, deberían mandar varios de estos, varios, porque parece que mucha computación, mucho mundo digital, pero pensamiento humano parece que poco. No me recuerdo exactamente en dónde terminamos de hablar de Aristóteles. Así como se llama, como Platón creó la academia, que según los estudiosos de estos hechos es la antecesora de la universidad, la academia de Platón. Aristóteles por su cuenta creó el liceo, que todavía existe como predecesor de la universidad. Es decir que, claro, uno fue discípulo del otro, y Platón a su vez fue discípulo de Sócrates. Así como su obra es enciclopédica, también creó el liceo, también creó el silogismo. El silogismo que consta de dos proposiciones como premisas y otra proposición como conclusión, y siendo la última proposición una consecuencia que se deduce de las dos anteriores. Hasta hoy día se habla mucho del silogismo, ¿cierto? Dentro de la lógica de los griegos, dentro del razonamiento lógico, que parece tan simple, ¿no es cierto?, pero a la vez tan lejano, tan difícil. Bueno, no me recuerdo exactamente dónde quedamos en ¿cómo se llama?, en la historia de la vida de Aristóteles. No sé si dijimos que había estudiado
ciencias como la retórica, la geografía, la gramática, y que fue discípulo de Platón, eso lo acabo de decir, conociendo abundantemente su pensamiento, por eso que también se conoce a Platón a través de Aristóteles. Y la academia que Platón en un primer momento no pudo formar y luego sí lo hizo, ahí fue precisamente donde estudió Aristóteles, en la academia. O sea, Aristóteles ya fue universitario, si es que la academia es, como dicen algunos, la primera universidad que hubo en el mundo, que fundó Platón, ¿no? Aristóteles tenía sus propias ideas, y Aristóteles decía que las ideas son respetables, pero hay que aplicarlas al hombre, es decir, al ser humano, hay que aplicarlas a la realidad. Aristóteles decía, soy amigo de Platón, pero no estoy de acuerdo con él. Claro, el hecho de ser amigo de una persona no significa que tenga las mismas ideas. Diciendo, luego de esto, es decir, soy amigo de Platón, pero no estoy de acuerdo con él, quería decir que él estaba de acuerdo con la verdad razonable en la que él creía. Era más amigo de la verdad, y que la verdad era la realidad. Las ideas que constituyen el verdadero ser no pueden estar en un lugar celeste, digamos, andar volando, ¿no es cierto? Separada de las cosas, sino que la verdad, las ideas, deben estar en las cosas mismas, ¿no? Las cosas mismas. Las cosas presentes son efectivamente, aunque estén sometidas al cambio. Parece un juego de palabras, pero es la verdad. Las cosas son las que están, aunque estén sometidas al cambio. Pero esa es la realidad. Las cosas son lo que son, aunque cambien. Aristóteles nos dice que el hombre es real y no solo trasciende, sino que es un ser real al ser el hombre mismo. Es un ser real y trasciende por el solo hecho de ser hombre. Por ahí, esto se puede relacionar con, a veces les cuento cuentos de una película, ustedes van a creer que me paso viendo películas, no, pero como todos los abogados creo que tengo algo de buena memoria, y bueno, y entendimiento, lógicamente, un razonamiento. Por ahí en una película se dice que, en una película de acción, pero dentro de la película de acción hay uno de los protagonistas que es un médico experimentadísimo, que él habla, ¿no es cierto?, de la capacidad de conocimiento que tiene el cerebro, y dice que nosotros no utilizamos ni el 5% de la capacidad del cerebro, en lo que parece que están de acuerdo muchos, ¿cómo se llama?, muchos médicos de esta rama de la medicina, de la que tiene que ver con el cerebro humano. Y ¿cómo se llama? Claro, yo creo que se lo dije en algún momento, me quedé como medio alucinado y lo leí de nuevo, y creo que en esa misma película ahí sale hasta el número puesto en la pizarra en grande. En el cerebro se dice que hay 100.000 millones de células, no 100 millones, no 100 millones, sino que 100.000 millones de células. Es decir, uno así como un cerebro bien vulgarcito nomás el mío, uno dice, bueno, ¿y de qué porte serán
estas células para que dentro del cerebro, que digamos es la mitad de la cabeza, ¿no es cierto? Este puro pedazo, ¿no es cierto? ¿De qué porte deberían ser estas células cerebrales para que hayan adentro 100.000 millones? ¿O será que a nosotros los latinoamericanos nos tocan menos? O sea, sería a lo mejor tocan un montón menos, no sé. 100.000 millones, porque, claro, el átomo, ¿no es cierto? Átomo sin partir, lo más chico que hay, qué sé yo, que ni se ve. Claro, para que hayan 100.000 millones, ¿no es cierto? Entonces, ya, digamos que hay 100.000 millones. Si lo dicen los que saben estas cosas, tenemos que admitirlo. Digamos que si hay 100.000 millones, entonces, ¿cómo las maneja el hombre de hoy, el ser humano de hoy? ¿Cómo maneja estos 100.000 millones? Porque en esa película, ¿cómo se llama? Este profesor de medicina, médico, este profesor decía que con estos 100.000 millones hemos llegado a conocer todo lo que sabemos hoy. Todo lo que sabemos hoy. De todo lo que sabemos. De matemática, física, química, etcétera, aritmética, geometría, de las ciencias sociales, etcétera, todo lo que sabemos. Con la capacidad cerebral que utilizamos ahora. Y por ahí un estudiante le preguntó, oiga profesor, ¿y qué pasaría si nosotros, cuál sería el próximo paso? Y el próximo paso dijo, el próximo paso sería, ¿no es cierto?, ya conocernos nosotros mismos internamente. Conocernos nosotros mismos internamente. O sea, saber qué es lo que pasa en todo nuestro organismo. Incluso, no sé si quiso decir hasta que podamos vernos internamente. Con nuestra capacidad cerebral. Ese sería el segundo paso. Y el tercer paso, le dijeron, bueno, el tercer paso vendría, bueno, y al conocernos nosotros mismos, ¿no es cierto?, influir en nuestro organismo. Si nosotros sabemos, conocemos cómo tenemos el hígado, el páncreas, y nos damos cuenta que tenemos un tumor, bueno, vamos a solucionar ese tumor. El primer paso, ¿no es cierto?, es al conocernos nosotros, entonces vamos a poder influir en nosotros. Y el tercer paso va a ser conocer a los otros y poder influir a los otros, dirigir a los otros, mandar a los otros. Es como el artículo 15 del Código Penal, que dice quiénes son autores en el número 2 y habla de los inductores. Es decir, inducir a otro a que cometa un delito. Es decir, crearle en su cabeza, en su cerebro, en su conciencia, lo que sea, como se quiere llamar, ¿no es cierto?, la idea del delito que yo quiero que cometa. La ley habla de forzar o inducir a otro a cometerlo. Inducir a los demás. Entonces, porque y todas las explicaciones van naciendo de explicaciones que cuando alguien las dice, oye, parece como que son simples. Y dice ¿cómo se llama?, que el ser humano, y por ende cada una de las células del ser humano, lo que pretende es ¿qué? Es la inmortalidad. Tanto el ser humano como cada una de sus células pretenden eso, la inmortalidad. Y para lograr la inmortalidad, tanto el ser humano como cada una de sus células, y así con todos los seres vivos, tienen dos posibilidades. De hacerse inmortal, si es que las condiciones lo permiten, todas las condiciones, del medio, del conocimiento, etcétera, lo permiten, o reproducirse.
si las condiciones del medio no lo permiten. Y hasta este momento las condiciones del medio no permiten que seamos inmortales. No lo permiten, por diferentes razones. No hemos encontrado el remedio para la inmortalidad, no lo hemos encontrado. Hay algunos exploradores que se pasaron años buscando, ¿no es cierto?, la fuente de la juventud, que decían que estaba por acá, por América. Y se murieron y no la encontraron. Bueno, a lo mejor alguien la encontró y dijo, si me voy al mundo de donde vine, me van a querer quitar el secreto, van a querer que yo les diga dónde está la fuente de la inmortalidad y me van a matar. Así que a lo mejor hasta se quedó donde encontró la fuente, una fuente de la que emanaba una agüita que uno la hacía inmortal. De hecho, hasta en ciertos no sé si llamarlo novela, porque no sé el género exacto, pero épicos, ¿no es cierto?, se reconoce este hecho. El mismo caso, por ejemplo, de Aquiles, que se decía, ¿no es cierto?, que era hijo de un dios y de una terrestre, los que eran llamados héroes y que podían pasar a ser dioses. Y se dice que la madre lo tomó del talón y lo metió, tomado del talón, en una fuente de agua que era la fuente de la inmortalidad. Y como lo tomó del talón, fue el único lugar donde, o mejor dicho, por donde tenía la mortalidad. Y cuando lo mataron, ¿no es cierto?, no sé si le dieron un flechazo, un sablazo, un mazazo, no sé, en el talón y lo mataron. Era el único lugar por donde podían matarlo. Bueno, es decir, hay antecedentes de que se cree que siempre el hombre ha buscado la inmortalidad. Todavía no sabe cómo hacerlo. Y por eso que, como las condiciones no se lo permiten, busca reproducirse. ¿Por qué? Porque el hombre y cada una de sus células, al reproducirse, los dos hacen lo mismo, ¿no es cierto? Lo que buscan es la inmortalidad. Claro, en la reproducción a nivel del ser humano y de sus células, de cada ser humano, se logra ¿cómo? Traspasándola a otro ser humano, siendo padre o madre. Así se logra. Bien. Estamos hablando de esto a propósito de que Aristóteles decía que las ideas que constituyen el verdadero ser no pueden estar en un lugar celeste, así que no sea inalcanzable, separadas de las cosas, sino que están en las cosas mismas. Las cosas presentes son efectivamente, aunque estén sometidas al cambio. Claro, eso es lo que tenemos, por decirlo de alguna manera, lo presente, las cosas como son, aunque puedan cambiar. Y por eso se explican, ¿no es cierto?, las teorías que existen al respecto, la teoría de Darwin. Al principio se pensaba que Darwin era un loco por su teoría de la evolución de las especies. Y sin embargo, está comprobado que los animales, los mamíferos básicamente, han evolucionado. Se han ido adaptando a través de generaciones y generaciones, ¿no es cierto?, a un cierto cambio. Por ejemplo, en el caso de los tiburones, se dice que los tiburones existen 200 años antes que los dinosaurios. Los dinosaurios que son del periodo Jurásico. Si mal no recuerdo, entre 70 y algunos millones para atrás, no me acuerdo cuántos, pero fue buena cantidad. Periodo Jurásico. Y que por ahí, hace 70 millones de años atrás,
habría, según algunos, caído un meteorito, ¿no es cierto?, en la Tierra que provocó el Golfo de México, ¿m? Y produjo, ¿no es cierto?, una explosión atómica en la Tierra que cubrió la Tierra por no sé cuánto tiempo, no sé si fueron millones de años, pero fue mucho que, ¿no es cierto?, al producirse una gran explosión atómica, se levanta, ¿no es cierto?, la radiactividad hacia el cielo y con eso se levanta polvo, etcétera, y se tapa el sol. Y al taparse el sol, ¿qué es lo que pasa? No pasan los rayos del sol. Y si no pueden pasar la atmósfera los rayos del sol, ¿qué es lo que pasa? Se muere todo lo que hay en la Tierra. Se muere todo. Y por eso es que se murieron primero los animales más grandes, que eran los que necesitaban más de comer, más de beber y que estaban sobre la faz de la Tierra. ¿Y quiénes sobrevivieron? Animales más chicos, que lograron esconderse los pobres por ahí en cavernas, etcétera, ¿no es cierto? Y se salvaron hasta que pasó, no sé cuánto tiempo habrá pasado, no sé si decirlo en millones de años o no, porque no estoy seguro. De lo que estoy seguro es que la Tierra tiene como 4.500 millones de años, la Tierra. Y que el sistema solar, al cual la Tierra pertenece, tiene más que la Tierra. Y que el universo tiene más que el sistema solar. Entonces, estos animales más pequeños, ¿no es cierto?, pasaron ahí, digamos que millones de años, hasta que pudieron salir a la superficie de nuevo, adaptados de otra manera. Y por eso vivieron. Es decir, según la teoría esta, no empezó todo de nuevo, así como que otra vez, al juntarse ciertos minerales en el agua, se formó, ¿no es cierto?, un protozoo que se dividió en dos con el tiempo, después en cuatro, en ocho y así. No empezó todo de nuevo, sino que ya empezó con animales que habían evolucionado, más chicos, pero que habían evolucionado. Y de ahí se dice que vienen los mamíferos, entre los cuales estamos nosotros. El Homo sapiens, que habríamos sido originalmente, ¿no es cierto?, un antropoide que bajó de los árboles y después de bajar de los árboles, ¿no es cierto?, un tiempo anduvo en cuatro patas hasta que se paró y comenzó a andar en dos patas. Hay algunos que les cuestan estas cosas entenderlas, hasta decir, oye, pero es re fácil pararse en dos patas, pues, sobre todo si yo soy joven, claro. Pero cuando uno era antropoide, no, pues todo, sé, cientos, miles de años. Y así viene la evolución. Así viene la evolución. Hay restos incluso que demuestran la evolución en cierto tipo de animales. Cierto tipo de animales. Hay serpientes que tienen todavía muestras de que tuvieron en algún momento algún tipo de ¿cómo se llama?, de brazo o de pierna. Lo mismo pasa con ciertos peces, etc. Perdón un segundito. Todo esto en relación con que el hombre se dice que es real y no solo trasciende, sino que trasciende por el solo hecho de ser el hombre mismo. Y de ahí vino toda esta explicación que le digo, de que lo que pretende el hombre y cada una de sus células es la inmortalidad. Si se le dan las condiciones, la logra, y si no se le dan las condiciones, se reproduce y vive a través de sus descendientes. Bien. ¿Se entiende, creo yo, no? Ahora, en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, se encuentra pintado en el techo por Rafael la escuela de Atenas, en la cual aparece Platón con su diestra señalando el cielo, indicando el mundo de las ideas, mientras que Aristóteles aparece apuntando con su mano izquierda para abajo, pareciendo decir que la ciencia tiene por objeto la moral y la aplicación de la experiencia.
Yo esto en alguna oportunidad lo he visto en algún cuadro, en algún cuadro. Pero si bien es cierto que tuve la oportunidad de ir a Roma y al Vaticano, no pude entrar en la Capilla Sixtina, porque los curitas, como les gusta harto el billete, eh, más allá de que cobran recaro por entrar, ¿no? Sí, bueno, uno como turista llega, ¿no es cierto? Pero igual es recaro, ¿no? Pero podría pagarse. El problema es que hay que hacer una cola tremenda, ¿no? Hay que hacer una cola tremenda para poder, ¿cómo se llama?, entrar a la Capilla Sixtina, de cuadras. Y como ahí, en todo ese sector no hay árboles, claro, puro, son edificios antiguos, iglesias, qué sé yo, pero no, bueno, le estoy hablando por si no han ido, ¿no? Eh, Edificios antiguos y todo con baldosas muy lindas, estatuas, qué sé yo, pero le da el sol a uno directo, le da el sol directo. Entonces, ¿cómo se llama? No se puede, no se puede. O sea, sí, se puede, pero hay que tener mucha gana, eso no está cansado, es más viejo ya, y no tiene hígado para estar tantas horas al sol esperando para poder entrar. Ahora, a propósito de esto, me surge una duda mía, yo que soy de esos católicos que creen en Dios nomás, ¿no? Porque desgraciadamente no cumplo, porque por muchas razones con todo lo que debería cumplir como católico, pero creo en Dios. Pero hay cosas que son, y una de las razones por las cuales hay muchas cosas que he dejado de hacer, qué sé yo, es porque hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, si estamos hablando del Vaticano y estamos hablando del Papa, y si la entrada para ir a la Capilla Sixtina es tan recara, hay mendigos por el sector del Vaticano, ¿no? ¿Cómo se explica que no puedan entrar los pobres a ver cómo se llaman estas obras majestuosas de esta gente? O sea, no, este fresco que está puesto, que pintado ahí en la capilla no lo pintó ni Platón ni Aristóteles, pues, lo pintó otro, ¿no es cierto? Pero digo, todas las obras que están ahí, o sea, los pobres no pasa nada. No pueden entrar a la Capilla Sixtina. Bien, te iban a decir que soy pelador, pero son preguntas medias infantiles, dirán ustedes, de que piense por qué los pobres no pueden entrar a la Capilla Sixtina. Porque ustedes dirán, no, si deben tener un plan, como se llama, los curas de ahí del Vaticano, y entran los pobres los días tanto, a tal hora, qué sé yo, para ver no sé, pero yo no tuve idea, no tuve idea, no supe de eso. Bien, entonces voy a aprender otra luz. La ética de Aristóteles. La ética de Aristóteles. Aristóteles divide en tres las ciencias, a propósito de la ética, y distingue las ciencias teóricas, las ciencias prácticas y las ciencias poéticas. Dice que las ciencias teóricas se ocupan del pensamiento y del saber. Por ejemplo, las matemáticas, la física, la teología. Las ciencias prácticas son aquellas que se ocupan de la acción misma, el fin último del hombre, que es la felicidad. A diferencia de Platón, que dice que la felicidad está en la trascendencia a Dios. Mientras que la felicidad para Aristóteles está en el conocimiento, en el razonamiento que se produce a través del hombre, y así trasciende el hombre.
Por ejemplo, la ética por excelencia estudia la economía, la política, y Aristóteles clasifica la ética práctica en dos clases: la ética innata y la ética intelectual. Para Aristóteles la ética innata es la costumbre. Por ejemplo, vivir en una familia en Iquique siendo católico en el año 2001. Va en relación esto con la historia, que es mutable. Después está la ética intelectual. Aristóteles dice que el hombre la adquiere captándola desde afuera. Ayuda al desenvolvimiento del hombre y a su libertad, la ética intelectual. Pero viene de afuera. Siempre está orientada a la moral a través de los bienes morales que van a llegar a un bien supremo. Y la tercera división de las ciencias son las ciencias poéticas, que son las ciencias de la creación. Son el medio para conseguir algo. Las ciencias poéticas. Y se originan en el mundo externo, afuera del hombre, en su entorno, pero afuera del hombre, por la necesidad que tiene el hombre. Es decir, el hombre las crea en el fondo, teniendo en cuenta el mundo exterior. ¿Cuáles son las características del pensamiento de Aristóteles? El pensamiento de Aristóteles es básicamente universal. El ser humano siempre busca la felicidad y toda verdad debe provenir de las ideas. ¿Qué es el pensamiento de que sea esencialmente universal? Significa que es esencialmente universal en relación con las verdades. Es decir, para Aristóteles no hay verdades relativas. Por ejemplo, Aristóteles señala que cuando dice que el hombre debe ser veraz, debe decir la verdad, no hay ahí una verdad relativa. Debe ser veraz siempre y en todo sentido. O sea, está pidiendo una cuestión que uno le podría exigir a Dios, ¿no? Desde ese punto de vista, Aristóteles plantea que la verdad, por ejemplo, es universal. No debe ser de otra forma, solamente debe ser verdad. Nada más. No hay verdad como se llama blanca, ni mentira blanca, nada. Debe ser siempre veraz. Siempre se busca la felicidad, tanto del hombre rico o acaudalado, como el hombre pobre o grosero, dice cómo se llama Aristóteles. No se van a enojar con Aristóteles ustedes, porque Aristóteles vivió como en el 300 antes de Cristo, 300 y tanto. No se olviden que fue discípulo de Platón, y antes la gente pensaba distinto. Ustedes van a decir que pesado el profesor, sí, pero resulta que ahora muchas de las cosas que critica la juventud es porque las ven con los ojos de día y no con los ojos del momento en que se vivieron esas cosas. Y ahí está el abismo de diferencia. A lo mejor una reforma laboral hoy día de cierto tipo no significa nada, pero a lo mejor en su momento significó mucho. Por ejemplo, la reforma laboral del derecho a silla. Para el empleado, porque tenía que sentarse en algún momento, porque tenía que descansar. Bien, antes de existir el derecho a silla como derecho y reconocido por la ley, ¿no es cierto?, no existía.
¿Y qué es lo que hacía? Dicen ustedes, bueno, a estar parado todo el rato, con esa mentalidad de hoy día, viéndolo todo con ojos de hoy día. Tenía que estar parado todo el rato. Se lo voy a poner ahora. ¿Qué es lo que pasaba con los ciclistas antes de que hubieran ciclovías? Tenían que andar por la calle nomás. Por la calzada, como dice la ley. Y en los lugares donde no hay ciclovía tiene que andar por la calzada y no por la vereda. Claro, entonces ahora, después a lo mejor el día de mañana va a estar todo lleno de ciclovías en todas partes, ¿no es cierto? Sí, pues a lo mejor ya en esa época los autos van a andar volarán, como ya hay películas que muestran a los autos volando. Entonces, ahí está la diferencia en mirar las cosas con los ojos de hoy día, lo que pasa hoy día, para mirar una cosa que pasó 100 años atrás, 500 años atrás, 1000 años atrás, 1500 años atrás, 2000 años atrás, o 2400 años atrás, como pasó ahora. Entonces, decir en este momento que el hombre rico acaudalado, ¿no es cierto?, busca la felicidad, tanto como el hombre pobre o grosero. Ahora eso es políticamente incorrecto. Eso no lo va a decir nunca un político, no va a utilizar esa palabra, aunque la piense, no la va a utilizar. ¿Por qué? Porque todo se ve con los ojos de hoy lo que pasó hace no sé cuántos años. Ahora los del mismo bando critican a los de su mismo bando, pero que estuvieron hace 40 años atrás cuando había que conversar con Pinochet. Entonces dicen, con los ojos de ahora, dicen, no, pero es que mira lo que no hicieron, por cortarla. Claro, pero Pinochet estaba vivo, y Pinochet era el comandante en jefe del ejército. Y si se le había ocurrido una vez hacer las cosas a Pinochet, se le podría ocurrir de nuevo, ¿no? Ese es el problema de ahora. Estamos viviendo lo que se llama la posverdad, que significa que a alguien se le ocurre algo y cree que eso que se le ocurrió es cierto. Y lo vende como cierto y todos se lo compran como cierto sin comprobar si o no es cierto. Esa es la posverdad que nos tiene hasta la... ¿Ah? Ustedes se imaginan hasta dónde. Tercero, toda la verdad debe ser de las ideas. Toda la verdad debe ser de las ideas. Los requisitos de la ética de Aristóteles. La ética debe ser inmutable, la ética debe hacerse en libertad y la ética debe aplicarse a los bienes externos. Para Aristóteles no basta con la verdad celestial como Platón. No nos olvidemos que en la época de los griegos se adoraban a diferentes dioses, a varios dioses, igual como ocurría con los romanos. Y cuando hablamos de la verdad celestial, en el caso de Platón estamos hablando, ¿no es cierto?, de la verdad de esos dioses que existían en su época, de Platón. Dice Aristóteles que no basta la verdad celestial, como ocurría con Platón, sino que el hombre la busca en la tierra, la felicidad. No basta con la verdad celestial. Hay que encontrar esa verdad celestial en la tierra. Y la felicidad no es la misma para todos. Para el culto la felicidad está en la mansedumbre, en la justicia. En tanto que para el hombre grosero, el hombre inculto, ¿no es cierto?, el hombre rudo, la felicidad está en el placer. De todo tipo. Solo en lo que le provoca placer. La teoría eudomonista. La felicidad está en el placer. Para explicar la realidad, Aristóteles introduce el criterio teleológico según el cual todos los fenómenos tienden a un fin. Todos los fenómenos tienden a un fin. ¿No es cierto? El criterio teleológico, el criterio de los fines. Así se llega a un bien supremo que es buscar el fin último del ser humano.
a través del medio utilizado que es su libertad. Ahora hay cambios en cosas que a algunos nos parecen que no tienen ninguna importancia, que no cambian nada, y para otros parece que tienen mucha importancia. Ahora hay que estar preocupado, por ejemplo, de decir ellos y ellas. O si dice ellas, también decir ellos. En el caso, por ejemplo, de ¿cómo se llama?, de los vagabundos, ahora se los llama persona en situación de calle. Pero ¿qué ha cambiado con la idea de qué es lo que es un vagabundo o una persona en situación de calle? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ha dejado de estar en la calle ese vagabundo, ese pobre vagabundo? Que tendrá sus razones de repente personales para estar en la calle, botado a lo mejor. Es decir, muchos, no todos, no los que no somos parte de la posverdad de partida. Pensamos que hay mucha chaya, nada consistente en muchas ideas de ahora. El bien supremo es el fin mismo, el bien supremo es la libertad. El hombre considerado íntegramente debe tener un fin común al cual tiendan todos los actos, y es evidente que este bien es el que la moral debe determinar ante todo. Claro, ese bien, la moral, es el que debe definir todo al final, en el mundo de la ética, estamos hablando. El fin más allá del cual no se persigue ningún otro es la felicidad. La buscamos siempre por sí misma y jamás con vistas a otras. Para mucha gente, la felicidad está en recibir cosas. Cosas estoy hablando incluso, que es más simple. Mientras que para poca gente, la felicidad la logra dando cosas. Para mucha gente, la felicidad es obtener el resultado del esfuerzo de otros. Y para poca gente, la felicidad es esforzarse para hacer felices a otros. Como el viejito Pascuero, si ustedes quieren un ejemplo más o menos ridículo. ¿Cuántas personas hay como esa monja que no usaba ninguna de estas cuestiones que utilizan, que tienen que utilizarlas? No vayan a creer que estoy hablando de una barbaridad, ¿cómo se llama?, médica, de no usar los implementos necesarios para tratar el coronavirus. No, ni ninguna enfermedad infecciosa o contagiosa. No, hay que usarlo. Pero digo, esa monja en la India cuidó toda su vida a los leprosos. Y no le importaba si tenía algo para ponerse o no se ponía. Y cosa curiosa, me parece que nunca se le pegó la lepra, cuando la lepra es una enfermedad horrible, entre paréntesis, y altamente contagiosa. ¿Coincidencia? Según Aristóteles, casi todo el mundo está de acuerdo en que la felicidad es el bien supremo. Y entonces hay que preguntarse, ¿qué es la felicidad? Es difícil determinar qué es la felicidad, porque la mayor parte de las veces depende del estilo de vida de cada persona. Aristóteles afirma que todas las cosas tienen una función que le es propia. Por tanto, la función del hombre será la felicidad. Sigue una teoría eudemonista. El hombre consigue la felicidad
en una vida contemplativa. En una vida contemplativa. Es decir, no afectando mayormente la naturaleza, lo que lo rodea. Este Aristóteles nos crea un mundo propio, la evolución. Ahí nos habla de la inmutabilidad y no solo se aplica a las ideas celestiales. El valor para Aristóteles. Para Aristóteles el valor por excelencia es la virtud. Y la virtud se logra por una vida contemplativa, que consiste en bienes externos, libertad y madurez. Así como lo vimos en el caso de Platón, también vamos a verlo en el caso de Aristóteles. Las relaciones del pensamiento de Aristóteles. El pensamiento de Aristóteles se relaciona con el hombre, con la moral, con los valores, con la libertad y con la virtud. Veamos cada una de estas relaciones del pensamiento de Aristóteles. Primero, con el hombre. Sostiene que la ética se caracteriza porque hay principios inmutables en el hombre, los que vienen de la racionalidad del ser humano. El hombre es un animal racional. Esto, como se llama, se ha dicho muchas veces, ¿no? El hombre es un animal racional. Esto lo repite de Sócrates, pero él agrega la evolución. Es un pensamiento netamente antropocéntrico. Claro. Es decir, lo que nos distingue, ¿no es cierto?, de los demás seres vivos y básicamente de los mamíferos, que son los que están más cerca de nosotros, y dentro de los mamíferos estamos en la familia, ¿no es cierto?, relacionada con los simios. Claro, evidentemente que nosotros hemos evolucionado básicamente en lo relacionado con el pensamiento, que provoca la racionalidad. El pensamiento provoca racionalidad. Se supone que mientras más piensa una persona, es más erudita, ¿no es cierto?, y es más racional. Es más racional. Y como dice Aristóteles por ahí, ¿no es cierto?, el hombre más racional es más manso, es más justo. El hombre menos sabio es más irracional, más injusto, más violento, más instintivo. Claro. Por eso que siempre se espera del que sabe más que sea más prudente que aquel que sabe menos. Entonces, en este pensamiento de la racionalidad, Platón agrega, ¿no es cierto?, de que se trata de una racionalidad en evolución. El hombre en sí no es inmutable, sino que solo su ética. La ética no es inmutable. Los valores van a ser siempre los mismos. Y van a ser siempre. Van a estar siempre. No deberían cambiar, deberían ser inmutables. Y el hombre cambia, dice Aristóteles, a través de dos factores. Cambia con la historia y cambia conforme con el lugar en donde se desarrolla. Después, ¿qué relaciones tiene el pensamiento de Aristóteles, con la moral?
Aristóteles sostiene que para llegar a los bienes supremos, el hombre es el principal elemento del planteamiento. Bajo todo punto de vista, es importante. ¿Por qué? Porque con la moral llega a la libertad el ser humano. Relaciones del pensamiento de Aristóteles con los valores. Hay valores principales, pero el más importante, el principal, es la justicia. Y Aristóteles nos dice que existen dos clases de justicia: la distributiva y la conmutativa. La justicia distributiva, de esto ya ustedes han escuchado hablar, es dar a cada cual lo que le corresponde. Mientras que la justicia conmutativa significa dar a cambio de otra cosa. Es decir, como los contratos conmutativos. Dar si doy. O sea, dar si das. Do des. ¿Qué relaciones tiene el pensamiento de Aristóteles con la libertad? Que también es un valor fundamental. El hombre que vive en un periodo determinado usa su libertad. La libertad es metafísica y el hombre se siente libre. ¿Cuándo se siente libre el ser humano? Cuando hay otros que también se sienten libres. Dice, todo lo que hago lo hago libremente, lo que es esencialmente metafísico. El que lo sigue en esta idea es, posteriormente, varios siglos después, ¿cierto?, Santo Tomás de Aquino. Todo lo que hago lo hago libremente, lo que es esencialmente metafísico. Después lo sigue Santo Tomás de Aquino. Y también se relaciona el pensamiento de Aristóteles con la virtud, que consiste en ciertos modos o hábitos que hay de obrar en el ser humano, que son constantes. Por su valor, la virtud es un extremo en excelencia, pero por su esencia es una medida entre dos vicios, el uno por el exceso y el otro por defecto. Aquí nos encontramos con la teoría del justo medio. Así pues, para explicar la naturaleza de la virtud, Aristóteles acude a su famosa teoría del justo medio, según el cual la virtud está en el extremo medio entre dos tendencias opuestas. Entre las acciones, unas pecan por excesos y otras pecan por defecto, es decir, por no hacer nada. El sabio queda entre ambos extremos. Por ejemplo, la generosidad, ¿no es cierto?, tiene como justo medio de la temeridad la avaricia. Y la magnanimidad, su extremo es la vanidad y el justo medio es la humildad. Su teoría del justo medio. Hay que tratar de estar ahí, en el justo medio. Es como ahora que todos los partidos, o por lo menos la mayoría, quieren ser de centro. Pero ninguno logra colocarse en el centro, siempre se caen para algún lado. El punto medio sería la virtud, es decir, en el primer ejemplo sería el valor que está entre el cobarde y el temerario. No hay que ser ni cobarde ni tampoco temerario. Hay que estar en el medio. Es decir, una persona que reaccione con prudencia ante un hecho difícil, digamos. Aristóteles distingue dos tipos de virtudes: las virtudes éticas innatas
y las virtudes intelectuales. Las virtudes éticas innatas, precisamente por su nombre ya nos da una idea, son producto del hábito y por consiguiente operan sobre lo que existe en el hombre de irracional, sobre sus pasiones y apetitos, encauzándolos racionalmente. Por ejemplo, sobre el caso de la valentía, opera la templanza, la veracidad, etc. Es decir, tratando de que esta valentía no se transforme en temeridad ya. En temeridad. Nuestros héroes fueron valientes, cumpliendo, creo yo, con esta templanza, con esta veracidad. No fueron el lado ya extremo. No fueron, lo cual no significa que no hayan arriesgado la vida o hayan dado la vida. Fueron como se llama, cumpliendo su deber. Por ejemplo, los musulmanes que se estallan ellos mismos con una bomba adentro de una mezquita, ¿no es cierto? De una mezquita, donde hay hombres, mujeres y niños, y se suicidan. Me suicido yo y mueren muchos, incluidos mujeres y niños. Eso es temeridad, fanatismo. A Prat, ¿no es cierto?, y a Condell los dejaron a cargo del sitio, así como estamos ahora, hasta que estamos sitiados, no podemos salir. Bueno, ahora podemos salir ya por lo menos hasta el día viernes, ¿no es cierto? Lo dejaron encargado del sitio de Iquique, que no podían salir de Iquique los barcos que allí habían, ni las personas. Es decir, la autoridad, la jerarquía le dio esa misión. Y Prat cumplió esa misión. Y Condell también. Y por X razones, Prat murió y Condell vivió. Pero los dos cumplieron su deber. Eso es templanza, prudencia, heroísmo, pero de ese tipo. O'Higgins, ¿no es cierto?, con su ejército derrotado en Rancagua, ¿no es cierto?, una plaza, no sé los que han estado en Rancagua, la plaza de Rancagua, la plaza principal de Rancagua, no es como todas las plazas, en donde todas las esquinas llegan a la plaza, aquí al revés, las esquinas llegan al centro de la plaza, de cada lado de la plaza. Así que es mucho más difícil salir. O'Higgins tenía que salir como fuera de esa matanza, ¿no es cierto? Por algo se llama el desastre de Rancagua. Tenía que salir porque si no se quedaba sin ejército. Y lo hizo, entre medio de las balas, los sablazos, qué sé yo. Y lo hizo. Y así tantos otros. El marinero, cañonero, los que fueron, que acompañaron a Prat, todos ellos, lo hicieron cumpliendo ese deber que tenía un objetivo legítimo, un objetivo racional. Entonces, por ahí va la idea de lo que habla Aristóteles. Se me quedan otros héroes. Afortunadamente nosotros tenemos muchos héroes. No como otros países que por el solo hecho de enlistarse y salir al lugar de la guerra, sí, van a la guerra, pero van. No necesariamente han realizado algún acto de heroísmo, de cumplimiento del deber. Igual les dan o son tratados como héroes, por eso lo he hecho regresar. Nosotros tenemos otro sentido de lo que es un héroe. Bien.
Entonces las virtudes éticas innatas son producto del hábito, de las pasiones, de los apetitos, y por eso que hay que encauzarlas. Y después están las virtudes intelectuales, que son fruto de la educación y se adquieren en función de la experiencia y el tiempo. Operan sobre lo que hay en el hombre de ser racional, donde está también la sabiduría que se va adquiriendo también con la experiencia. Con la experiencia. No solo el hombre sabio será virtuoso, el hombre común al encontrarse en la virtud ética será muy virtuoso como cuando sea honrado, leal, etc. Es necesario que el hombre sea maduro intelectualmente. Bueno, Aristóteles, según lo entendido, ha sido el filósofo más grande que ha existido hasta nuestros días. Tiene sus méritos. 400 años antes de Cristo más o menos, estamos en el 2000, son 2400 años, y en la filosofía parece que, como Einstein en la física, nadie podría decirle lo contrario, hasta el momento. Bien, estudiamos entonces a estos tres filósofos que vienen después de los sofistas. Todo esto relacionado con la ética y con la moral y las virtudes, ¿no es cierto? Y tenemos que seguir avanzando en la historia. Entonces ahora vamos a empezar a estudiar otra época, ¿no es cierto? Que es la época, vamos a dar un salto más o menos importante, que es la época cristiana o medieval, que comienza más o menos en el siglo V y termina más o menos en el siglo XV. ¿Cuáles son las principales características de esta época de la filosofía cristiana o medieval? Primero, que la religión adquiere un gran poder sobre la ciencia. La religión tiene preeminencia sobre la ciencia. Todo se orienta a la teología, o sea, es teocentrista. Por eso que un sabio, que ahora lo llamarían un astrofísico, que decía que la Tierra se movía, se tuvo que dar vuelta a la chaqueta y decir que no se movía porque si no lo iban a matar, en el juicio que le hicieron, ¿no es cierto?, a la iglesia. Y por eso que dicen, esto se tiene que ir transmitido de palabra por generaciones y generaciones, si es que es cierto, dicen, porque en esa época no había grabadora ni celular ni nada, no había de nada, ¿no es cierto?, radio, nada, cuando existía este astrofísico, que decía que la Tierra se movía. Dicen que cuando salió del juicio ya salió libre porque dijo, si no, en realidad no se mueve, está equivocado, no se mueve, está equivocado, tienen la razón ustedes. Dice que cuando salió, dijo así como más para calladito, dijo, Epur si mueve. Y sigue moviéndose. O sea, frases magistrales, bueno, hay otras en la historia. Dijo, aunque haya tenido que negarme y negar que la Tierra se mueve, la verdad es que se sigue moviendo. Lo hizo solamente para salvarme. Claro. Entonces acá la religión adquiere mayor importancia que la ciencia en este periodo. Siglo V al XV. Segundo, el hombre sigue siendo fundamental y es la época de la propiedad privada. Es la época de la propiedad privada. El hombre, el ser humano, es trascendentista. Y la otra característica es que la mayoría de los filósofos se inspiran en la filosofía de la época clásica, haciendo resaltar que la filosofía es vasalla de la religión, es súbdita de la religión. Claro, tiene preeminencia sobre todo.
la religión. Entonces, dentro de esta época cristiana o medieval, vamos a empezar a estudiar la primera época, que es justamente la época cristiana. Comienza con una serie de religiones, sobre todo la cristiana. Jesús no es propiamente una persona que llegara a todos los sectores. Era personalista, incluso se dice, de Jesús. Y se basó en los 10 mandamientos, de los cuales dejó Dios 2 esta época cristiana. Y nace esta filosofía cristiana con los discípulos de Jesús que salieron a predicar la palabra conforme Él lo había ordenado. Los apóstoles son los encargados de difundir la palabra de Dios, la caridad, la humildad, la igualdad, estableciendo doctrinas para ir explicando los dogmas de la fe. ¿Por qué? Porque se partía de la base de que para creer debo comprender. Entonces, por eso que había que explicar la palabra de Dios, porque había que comprender lo que Dios quería. La filosofía cristiana nace con la escolástica, ya que aún con la patrística no nace la filosofía. A pesar de que está primero la patrística, pero no es acá donde nace la filosofía cristiana, sino que nace posteriormente, cuando empieza a hablarse de la patrística, no de la escolástica, cuando empieza a hablarse de la escolástica, no de la patrística. En esta época se manifiesta el dogmatismo como esencia de las cosas. El dogmatismo es la actitud ordinaria que se basa en principios innegables. Es decir, yo creo en Dios porque creo. Es una verdad que no necesita ser demostrada. Esa es la esencia de los pensamientos, en la época, como se llama, de la filosofía cristiana. Basarse en principios innegables. Bien, entonces, la primera escuela dentro de esta ética cristiana es la patrística, en la que se explican los dogmas de la fe a través de la filosofía cristiana. Y nace la patrística con un santo, con San Agustín, en el siglo XIII. La patrística es una teoría donde se explica el dogma a la ley y a la razón. Es una teoría donde se aplica el dogma a la ley y a la razón. Y la patrística se caracteriza por 2 cuestiones. Primero, comienza a explicar los dogmas de la fe. Comienza a explicarlos. Estas verdades que no necesitaban explicación, comienza a explicarlas. Estos dogmas. Porque pasan a ser ahora conceptos filosóficos. Y nace San Agustín, que es llamado el príncipe de la Iglesia. San Agustín, que al comienzo fue pagano y noble. San Agustín era hijo de un africano y tenía un temperamento muy bravo, y Agustín lo adoptó, ese temperamento.
Pero su madre, que luego fue Santa Mónica, tenía gran paciencia. Es decir, San Agustín fue hijo de la que después llegó a ser una santa, Santa Mónica. Agustín se convierte cuando estudia a Platón y a los 30 años se convierte al cristianismo y en especial al catolicismo. Vamos a quedar acá, jóvenes.